Bien, estamos de vuelta en Mundo Noticias Regional 7 con 37 minutos. Con nuestra siguiente entrevista, bienvenido ingeniero Ricardo Serrano, siempre es un gusto tenerle en nuestro espacio para conocer de parte de usted y de pues su profesionalismo sobre lo que significa la informática forense. Se ha hablado mucho en los últimos tiempos de los chats que se han filtrado, de los teléfonos celulares, donde se ha podido detectar la corrupción tanto a nivel político, a nivel de justicia y de instituciones públicas. ¿Qué es lo que pasa si quisiéramos que usted pueda decirle a la ciudadanía en caso de que se exponga un chat donde están involucradas personas en casos de corrupción? ¿Esto podría desvanecer la prueba? ¿Podría seguir siendo fiable y podría estar dentro de un proceso cuando ya se lo expone ante los medios de comunicación, se lo hace público, previo a que sean materializados estos chats que contienen los dispositivos? Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimada Beatriz, Henry. Buen día. Volver otra vez a estar a conversar con ustedes. Buenos días a todos los amables audientes que se encuentran en este dial. Respecto a esta pregunta, es muy importante considerar dos escenarios. El primer escenario, si de pronto la información que fue expuesta está bajo cierto tipo de denuncia o investigación. Y la otra, que simplemente alguien quiere demostrar que existe cierto tipo de delitos o existe algún tipo de cuestión fraudulenta y quiere hacerlo público. Son dos escenarios totalmente diferentes. Si hablamos del primer escenario, en el que ya existe una investigación previa, se da a conocer los chats y todo lo demás, en cierto modo diríamos de que eso pasa a ser ya totalmente inútil, porque la información ya fue expuesta, ya fue develada, y lastimosamente eso, como estaba dentro de una investigación, ya queda anulitada. Ya prácticamente eso no podría irse más allá. Estamos hablando ya acá de una manera tácita de un fraude procesal, ¿sí? ¿El por qué fraude procesal? Porque la información que estaba siendo investigada ya fue expuesta por diferentes motivos. Una de ellas justamente es por dejarla inválida, dos, por, qué sé yo, servir de campanero para que el resto de personas que están involucradas dentro de ese chat, por ejemplo, puedan hacer cualquier tipo de maniobras, eliminar información, eliminar un sinnúmero de cuestiones. Entonces ya queda totalmente fuera, diríamos en este sentido. Ingeniero, un caso puntual ahí, los chats de Fernando Villavicencio dentro de la investigación ya han sido develados ahí, pero existe ya una investigación acerca de la muerte de Villavicencio. ¿Qué tan fiable podría ser esa información con lo que usted nos acaba de referir? Perfecto. Acá tenemos otro escenario un poco atípico. ¿Por qué digo atípico? La información supuestamente fue filtrada por manos del mejor amigo, supuestamente, no, según la cronología de todo esto. Zurita le entrega o realiza una copia espejo, como lo llaman justamente muchos, del dispositivo antes de que ese sea entregado hacia la policía del FBI, en este caso, ¿no? Entonces, Zurita realiza una copia espejo y una de esas copias se queda teniendo él y la otra lo entrega supuestamente a un medio X de comunicación. Supuestamente, ¿no? Aquí, para empezar, hay un gran inconveniente. Primero, no se realizó la materialización de ese dispositivo a través de un profesional, o en este caso, de un perito totalmente acreditado. Por lo tanto, esa información no puede ser verificada y por ende se podría considerar como información falsa. Pero esa información que contenía el dispositivo de Fernando Villavicencio indican que ya fue materializado en los Estados Unidos, sí, por la justicia de ese país. Exactamente. Posteriormente a lo que cuenta este medio de comunicación, que antes de que llegue al FBI, ellos ya tuvieron una imagen, ¿sí? Una copia prácticamente, una copia lógica del dispositivo, ¿sí? Ahí recién ellos procedieron a materializar y después de la materialización, después del peritaje, ahí se entregaron una copia bajo cadena de custodia a la Fiscalía. Si de pronto esa copia bajo cadena de custodia fue en cierto modo filtrada, ahí sí existiría una nulidad. Pero antes de proceder con, en este caso, la materialización, el peritaje, se filtran ciertos chats, en cierto modo podríamos nosotros indicar de que eso no es válido. ¿Por qué? Porque primero, no tenemos la fuente que originó los datos. Simplemente se habla de una imagen espejo,
pero no sabemos si verdaderamente es del dispositivo. Segundo punto, no sabemos si durante todo el tiempo de extracción se cumplió con la metodología general forense. Y adicionalmente a ello, si esa imagen cumplía justamente las garantías de cadena de custodia. Por lo tanto, estaríamos hablando de que esta prueba sería inválida. Pero aún así hay algo muy importante. Eso ya se develó a través de un medio de comunicación, supuestamente de forma totalmente excepcional, ¿no? Porque ya no tenían qué más hacer. Pero antes de aquello, otra persona ya divulgó a través de un X. Estaríamos hablando que bajo su conocimiento, claro, de lo que usted nos expone, no es que se filtró en la fiscalía, sino es que antes de ingresar esto ya al procedimiento legal, hubo estas copias. Exactamente, sí, no es la información que tenía en fiscalía, que ya justamente fue entregada a fiscalía bajo cadena de custodia, no, esa información se mantiene todavía allí. Lo que se filtró supuestamente es una imagen extraída antes de ser entregada al FBI. Entonces, esa imagen no puede ser real, o si puede ser real, puede ser, bueno, modificada y todo ese tipo de cuestiones. Eso es lo que nosotros de pronto como peritos debemos mantener bajo cierto tipo de técnicas científicas para que, primero, sepamos muy bien de dónde fue extraído el dispositivo fuente. Dos, de que mediante una cadena de custodia y preservación de evidencia, esta no sea manipulada, como normalmente sucedió justamente a través de ese, de esa nube de Google. Claro. Cuando habían chats fechados del 30 de febrero. Exactamente, entonces la información no se contrasta. Y algo más importante, si esa información supuestamente era verídica, ¿sí? Supuestamente era verídica, la persona que tiene esa información, ¿qué es lo que debió haber hecho? Llevar directamente y hacerlo público. Bueno, no tanto público, sino hacer la respectiva denuncia en fiscalía, pero no simplemente subir a la nube y ahora sí está a disposición de ustedes. Eso ya es un delito. Estamos hablando del artículo 180 del COIP, ¿sí? Están publicando información que, primero, no está siendo contrastada, dos, está involucrando a muchas personas. Se habla de más de 150 periodistas y otras personas. Son más de 3.000 chats que están supuestamente filtrados. Entonces, eso no solamente cae en el artículo 180, sino también en el 178, que es justamente violación a la intimidad. Y tal vez por eso borraron ese enlace que había en Google. Pero ahora, ingeniero, para el común de los ciudadanos, para que nos entienda, alguien tiene aquí su conversación de WhatsApp con otra persona y dice, no, es que yo voy a guardar esto y voy a materializar donde el notario. ¿Eso es prueba fehaciente o cuál es el procedimiento propio? Exacto, perfecto. Bueno, lastimosamente existe todavía este tipo de trabajo en muchos cantones. Ejemplo, en Guayaquil, el notario, ¿sí?, no solamente da fe pública de lo que ha capturado de la pantalla de un dispositivo móvil, el chat, correo electrónico y todo demás, y supuestamente a través de un documento firmado por él y sellado por él, que sí existe. Pues lastimosamente déjenme comentarles que eso es totalmente inválido. El notario no es experto en el ámbito digital, por lo tanto no es una prueba totalmente válida. ¿Por qué digo una prueba totalmente válida? Porque en el momento que eso pase a ser ya judicializado, obligatoriamente le van a pedir el dispositivo, que muestre el documento, bueno, no documento, sino el chat, el servicio, el dispositivo, el computador, la laptop, donde se ha procedido, ¿sí?, a realizar ese tipo de captura o extracción. Si no tiene el dispositivo, la fuente donde se originó los datos, lastimosamente ya deja de ser válido. Por lo tanto, el trabajo que hace el notario público no es absolutamente para nada válido. ¿Cuál es el procedimiento? Y aquí hay algo muy importante que se debe considerar. No necesariamente debe existir una denuncia interpuesta para que nosotros como peritos, tanto particulares como públicos, puedan realizar la extracción de la información. Según cierto tipo de normativas internacionales, lo más importante siempre es mantener a buen recaudo la información. Hablamos justamente de la normativa internacional de la ISO 27037 y la 27042, en la que nos indica justamente que la información digital es totalmente volátil.
¿Qué quiere decir eso? Que en cualquier momento la información se puede Perder. Exactamente, se puede perder, se puede eliminar. Entonces, para eliminar este tipo de información, nosotros procedemos allí con la materialización. Entonces, realizar una materialización previo a una denuncia es lo más adecuado. Ahora, la materialización, como es normal, se lo tiene que hacer a través de un profesional del área que esté totalmente calificado. No un hacker, no de pronto mi amigo o de pronto el Debe ser técnico. un perito autorizado, porque ustedes como peritos deben tener alguna credencial, alguna institución que los acredite como peritos informáticos. Efectivamente, sí. Por ejemplo, por mi parte, soy acreditado en 4 áreas de criminalística y soy autorizado por el Consejo de la Judicatura. Entonces, estamos nosotros totalmente habilitados para realizar este tipo de trabajo. Ahora, ¿por qué digo de pronto no es recomendable acudir a los amigos que saben informática, de pronto al técnico de la esquina que sabe muy bien extraer la información? Eso no es totalmente válido. ¿Por qué? Porque están manipulando el dispositivo con técnicas que no son totalmente adecuadas y por ende la información ya no puede ser considerada como válida. Es importante información que usted nos proporciona, inclusive puede servir de muchísimo a autoridades, a personas, a exfuncionarios en Pastaza, que de pronto pues se pudieron detectar algún acto de corrupción, algún chat que podría involucrar a autoridades. Lo mejor es mantenerlo en reserva y no hacerlo público ante los medios de comunicación, ingeniero, y esperar a que exista el debido proceso para que se los pueda exponer en su momento, porque va a haber un espacio en el que sí ya se los pueda hacer públicos. Efectivamente. O preparar estos actos que dice usted, estos que son actos urgentes, que son una prueba pericial previa a la presentación de un juicio. Efectivamente. Bueno, acá también hay un pequeño pero en todo esto. ¿Cuál es el pero? Y lastimosamente tengo que decirlo de esta manera. Muchos de los secretarios, de los fiscales, de los jueces, no están, lastimosamente, no están preparados, no están actualizados en lo que se tiene que hacer en el ámbito informático pericial, en el ámbito informático forense. Y dan un montón de excusas un poco ilógicas. Por ejemplo, de que si no existe una denuncia previa, la información extraída no es válida. Es ilógico, no se puede hacer ese tipo de situaciones. 2, de que si no existe el delito, no se puede realizar ningún tipo de denuncias. No, también es algo totalmente absurdo. Un simple ejemplo, lo que sucedió aquí en Pastaza y en el Tena. Justamente aquí en Pastaza se contactaron conmigo. Hubo unos chats en la que le estaban a una niña de 13 años, ¿sí? No extorsionándole, sino justamente le estaban solicitando fotografías íntimas, videos íntimos, y le estaban prácticamente induciendo a la niña de que si no entregaba ese tipo de información, iban a exponerle, etcétera, etcétera, y adicionalmente ellos también estaban citándole a la chica para... ¿sí? En un sitio. Exactamente. Lo típico, a realizar la respectiva denuncia, y bueno, ¿qué es lo que dijo no el fiscal, sino el secretario que iba justamente a receptar la denuncia? De que simplemente son chats, no ha sucedido nada, regrese cuando de pronto el caso esté... ¿sí? Y esté avanzado. Exactamente, entonces discúlpeme, qué cuando tremendo. el delito esté consumado. Exacto. O sea, que ahí vamos a tener doble denuncia. Primero, por el delito ya consumado y 2, por complicidad. ¿Por qué? Claro. Porque el secretario no realizó... tomó en serio la denuncia. Exactamente. Y esperó a que justamente ya se produzca la violación, etcétera, etcétera, y todo demás para hacer eso. Actuar. Exacto. ¿Por qué les comento esto? Porque en la ley, inclusive lo que dice el artículo 500 del COIP, es que toda la información de carácter digital debe mantenerse a buen recaudo. Por lo tanto, ¿qué sería lo más adecuado? Nuevamente, realizar la respectiva pericia para mantener a buen recaudo y posteriormente a ello, ahí sí, el acto urgente, la denuncia y todo lo demás, para que después de aquello se pueda, en su mejor caso, exponerlos o simplemente esperar a que toda la investigación fluya. En este caso, por ejemplo, ingeniero, supongamos que un ciudadano tiene mensajes extorsivos en su teléfono celular y va a la fiscalía y, como usted dice, el secretario no toma en serio. ¿Cuál es el procedimiento como ciudadano que debe hacer para que esto tenga validez y se pueda seguir el procedimiento que corresponde dentro de la fiscalía? Exacto. Yo siempre les he comentado acá que lo primerito sería realizar la materialización de aquellos chats antes de que se borren o antes de que suceda alguna situación con el dispositivo. Pero eso cuesta dinero. Por ejemplo, una materialización, supongamos me están extorsionando, tengo que materializar antes de la denuncia
¿Cuánto le cuesta, por ejemplo, la materialización de este tipo de chats? Bueno, sí, tiene un costo. Lastimosamente, como peritos no públicos, sino peritos particulares, tenemos justamente un arancel que está fijado. Exactamente, claro. Y se habla de mínimo el 50% de un salario mínimo vital, hasta 6, 8, dependiendo en este caso la complejidad del caso. Pero en este caso no le debería corresponder directamente a la Fiscalía, si yo llego con una denuncia, que la materialización se dirija de manera inmediata. Eso debería ser, pero lastimosamente, ratifico, aquí el desconocimiento de la parte judicial en sí se vuelve un dolor de cabeza, es una piedra en el zapato, porque no saben qué es lo que tienen que hacer antes de, ¿sí?, que se produzca el delito, porque estamos nosotros de manera previa. De hecho, el ámbito de justicia no solamente es correctivo, sino también es preventivo, pero lastimosamente no están haciendo ese trabajo, ¿sí? Ahora, el otro gran inconveniente: los únicos peritos públicos que no cobran, la mayoría son del régimen policial. También existen algunos que son calificados dentro del mismo, por ejemplo, Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, en Pastaza, ¿con cuántos peritos informáticos contamos? Porque yo he visto múltiples denuncias de amenazas de muerte, de extorsión que personas han recibido a sus teléfonos celulares y no han hecho nada. Ahí se ha quedado la denuncia y no ha llegado a su fin. Exacto. Perito público, solamente uno. En Pastaza. En Pastaza. Para todos los casos. Para todos los casos, es exactamente. Insuficiente el personal, totalmente empezando insuficiente. desde ahí. Supongo que no se dará abasto, ¿no? Exacto. Y para empezar, es perito público, es decir, es un agente de criminalística de la Policía Nacional. Imagínense con un solo perito público. Claro. Sí, terrible. Entonces, aquí también hay otro gran inconveniente. Hay algunas ocasiones que los casos se tienen que filtrar por algo bien sencillo. Finalicé mi noviazgo con X persona, sí. Y los insultos de por medio. Exacto, sí, insultos de por medio, amenazas y todo demás. Típicas peleas de pareja, ¿no? Claro. Quiero eso materializar porque está yéndose en contra de mi buen nombre, etcétera, etcétera. Inclusive de su propia integridad física. Exacto. Eso de allí ya lastimosamente no pasaría a ser algo prioritario. Pero sí, por ejemplo, tengo acá unas amenazas de extorsión. Amenazas de que de pronto voy a publicar tus fotografías si no me pasas más videos. Estamos hablando ahí de pedofilia, estamos hablando de acoso sexual y tantas cuestiones. Esos casos que son bien importantes deberían considerarse. Pero, independientemente de aquello, hay otro punto muy importante. ¿Y por qué los peritos públicos, en este caso de la policía, no se alcanzan? Aquí en Pastaza, por fortuna, no tenemos los casos como existen en Santo Domingo, en Pichincha, en Guayas, en Daule, en Los Ríos, exactamente, y todo aquello, donde el perito, en este caso de criminalística, tiene 24 horas para poder ventilar y entregar el respectivo informe para que no salga libre el delincuente que fue capturado, por ejemplo. Exacto. Pero 24 horas, ¿de pronto no es insuficiente el tiempo para que puedan tener todos los indicios necesarios? Totalmente innecesario el tiempo, ¿sí? ¿Por qué digo innecesario? O en este caso diría poco tiempo. Claro. Porque no solamente es un caso, si fuera un caso, excelente. En el día, en las 24 horas, se están hablando de mínimo 3, 4, 5 casos. Entonces, es tremendo. Entonces, desde este punto, la ley obligatoriamente se debería cambiar. Desde mi punto de vista... ¿Extender tiempo? Extender. Debería ser el mínimo tiempo de fragancia, 72 horas, 78 horas. Inclusive en estos casos excepcionales, ¿no? Exacto. Sí, sería la excepción a la regla. Exactamente. Pero entonces, vamos puntualizando porque la gente, yo digo, y tengo aquí un mensaje, dice, entonces, ¿materializar o no? O sea, estamos hablando de una materialización mediante un peritaje, porque la gente lo que dice hay que materializar, pero otra vez donde el notario, no, materializar los mensajes de datos con un perito. Exactamente. Esa es la forma adecuada, sí. La forma totalmente correcta. ¿El por qué? ¿Qué es lo que hace el notario? Toma la captura, ¿sí?, con otro dispositivo y da fe pública de que ese chat estuvo en el dispositivo, pero no puede dar fe de que realmente se mantuvo la conversación entre las 2 o 3 personas. ¿De quiénes son los intervinientes? ¿Quiénes son los que intervienen? Exacto. En cambio que el peritaje informático forense no solamente realiza la captura, de hecho la captura solamente es para poder materializar y demostrar en el informe, pero internamente, ¿qué es lo que se entrega? ¿Cuáles son los productos que se entregan para la respectiva denuncia? La copia fiel de la base de datos en la que nosotros como peritos debemos visualizar si el mensaje X producido tal fecha, a tal hora, con tantos milisegundos,
pertenece o no pertenece, si fue modificado, si no fue editado, si no fue eliminado. O sea, todo eso tenemos nosotros que analizar. Y eso lo hace un perito especialista en informática, eso no lo puede hacer cualquiera. Exacto. Igual lo que hay, por ejemplo, los peritos médicos y así Claro, las diferentes claro, especialidades. Ingeniero, le voy a transmitir una inquietud ciudadana. Marcos de Espinosa Ordóñez nos dice: la fiscal Diana Salazar no hizo nada de esto, es decir, materializar la información, y lo usó de manera determinante y se metió presos a la gente. Entonces, lo que dice el perito no tiene fundamento para la Fiscalía y la Justicia. Estimado abogado, sería recomendable que usted se informe bien. Existen las respectivas materializaciones, y no es que esté a favor de la fiscal Diana Salazar, pero sé cómo se trabaja ante esta situación, por lo tanto, para que exista inclusive una boleta de captura, una boleta de allanamiento, de confiscación, siempre existe una materialización previa. Si no, algo bien sencillo, vámonos a la parte lógica. Dentro de todo este problema de caso metástasis, etcétera, etcétera, y todo lo demás, ¿por qué es que se tardaron varios meses, ¿sí?, en obtener la información? Porque para empezar, el dispositivo fue materializado, fueron analizando toda la información, y después de haber analizado toda la información, ahora sí vamos con la relación con cada uno de los que intervienen en esos chats, correos y todo lo demás. Entonces ahora sí, como ya tenemos la información, boletas de allanamiento para poder intervenir las oficinas, los hogares, departamentos, dispositivos de las otras personas involucradas. Ingeniero, usted fue perito informático del caso de Wilman Terán. Wilman Terán. De Wilman Terán. Exactamente. Y le vamos a invitar para conversar sobre lo que significó este trabajo informático que estuvo a su cargo, del denominado Diablo, como lo porque llaman. ahí hay sentencia, usted puede ya dar fe de aquello. Exactamente, bueno, por fortuna esto ya no está, ya se hizo público. ¿Quién hizo público? Pues justamente el abogado defensor de Wilman Terán. Entonces ya puedo directamente hablar. Por ejemplo, acá, ¿existió el dispositivo? Claro que sí. Yo personalmente, bueno, me entregaron el dispositivo, realicé la extracción con todas las técnicas científicas que el caso lo amerita, realicé la corroboración, de los mensajes periciados y todo aquello. Entonces, la información existe en el dispositivo. El dispositivo donde se originó la información existe. Adicionalmente a ello, el tiempo en el que se generó concuerda. Y usted puede dar fe de los números de quién es el que envía y el que recibe, ¿verdad? Que eso es lo primordial también para saber de quién a quién. Bueno, hasta cierto punto diríamos de que lo que se hace es el cotejamiento con los números telefónicos que están dentro de... Claro, los números. Así es. Ahora sí, aparte de ello, la Fiscalía es la que tiene que corroborar si el número telefónico X y Z pertenece a esa persona. Ahí sí es con otro oficio directamente a las operadoras que tienen que pasar información y todo ese tipo de cosas. Ingeniero, muy interesante la información que nos proporciona en este tema, porque ahora pues la tecnología ha estado en la mira, donde ha involucrado casos de corrupción a nivel de justicia, a nivel de política, y también de las personas que reciben extorsiones a diario. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para que eso sirva como una prueba cuando ya estén en un proceso penal? Muchísimas gracias, ingeniero, por estar en nuestro espacio. Le volveremos a invitar, es un tema muy interesante. Sí, todavía importante. quedan muchas preguntas de nuestros estimados oyentes hacia su persona, ingeniero, y esperamos pactar una entrevista lo más pronto posible para seguir con este tema, Henry. Sí, porque hay muchas cosas que quedan, yo digo, en el aire, en el tema informático. Por ejemplo, yo que soy abogado también, hay mucha gente que presenta esto de imprime con firma electrónica. Y eso lo presenta como una prueba en el juicio, y eso queda ya sin valor, porque el documento digital lo estás haciendo, es una impresión, simplemente pierde su valor. Entonces, hay cuestiones que tendremos que hablar mucho, mi estimado ingeniero, así es que estaremos compartiendo una invitación en días posteriores. Claro que sí, con todo gusto, y hay muchas cuestiones. Es necesariamente importante ahora estar al día de lo que está sucediendo con estos nuevos delitos informáticos que cada día van tomando mayor potencia, diríamos en este caso. Muchísimas gracias, ingeniero, que tenga un buen día. Gracias a toda nuestra amplia audiencia, nos despedimos, 8:00 con 1 minuto, Henry. Gracias y esperamos que tenga un excelente día miércoles.